estamos cambiando de horario con el Inge Hugo, solo por el día de hoy. Eh, Básicamente es porque cabal, hoy hay graduaciones y entonces eh, voy a acompañar a un compañero ahí como padrino. Entonces, ahí hay graduaciones a las 10:30. Entonces, por eso es que solicité el cambio ahí de última hora, pero espero ahí su comprensión ahí de todos. Por supuesto, ingeniero. Gracias. Sí, ¿cómo amanecieron todos? Bien. Un Está dura sueño. está dura la madrugada, Muy ¿verdad? bien, gracias a Dios. Ah, no, está bien. Está bien, pues bueno. Cinco. Aquí son las 5, ingeniero. ¿Por dónde andas, Jorge? Aquí en Los Ángeles estamos a 2 horas de diferencia. Ah, bueno, entonces sí te tocó madrugar un poco más y seguro que te dormiste un poquito más tarde de lo normal. Sí, hombre, Ah, cuesta, la verdad, porque los viernes cuesta un poquito. sí, ¿verdad? Pero Bueno, ya pues, mañana cambian la hora, al menos 1 hora, entonces ya va a ser mejor porque vamos a estar a 1 hora de diferencia a partir de mañana. qué bueno, qué bueno. Muy bien, excelente. Pues bueno, pues yo sé que está un poco pesado, digamos, pero para los que puedan encender su cámara, pues les agradecería muchísimo, ¿verdad? Para estar ahí digamos, ahí en sintonía. Y listo, vamos a poner aquí. Listo, muchas gracias. Ya estoy como host. Solo le estoy escribiendo aquí a la coordinadora que me preguntaba y listo. Pues bueno, ¿qué nos quedamos viendo la semana pasada? ¿Se recuerdan que estuvimos cerrando ahí el tema? Nos entretuvimos un poquito con el tema de las jornadas laborales, ¿verdad? Eh, no sé si tuvieron chance ahí de ahondar un poquito más en el tema. Eh, Algo que quisieran compartirnos, o pues ahí estamos todo bien. ¿No tuvieron chance de platicar ahí cómo estaba la situación de las horas? Todo tranquilo. Digamos, ya está. Podría decir que es un tema ya. eh, Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Va. Ingeniero, soy. Gracias, Christopher, por la cámara. Eh, También ahí, Estefan, también gracias. Listo, pues entonces hablábamos la semana pasada, teníamos un ejercicio, la verdad es que tenemos, obviamente nosotros tenemos ahí un contenido, pero a mí me gusta, digamos, de alguna manera no correr, sino que realmente ir dejando los temas completos, ¿verdad? Porque al final de cuentas de eso se trata, ¿verdad? De ir construyendo conocimiento. Entonces la semana pasada hablábamos justo del tema de identificación de peligros. Y dentro de esos, pues podríamos hablar desde también adicional a los peligros físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? También se hablaba de tomar en consideración factores del trabajo, ¿verdad? Como son los factores sociales. Y de ahí surgió digamos, la parte que hablamos del tema de tiempo extraordinario, ¿verdad? Pero ahí hablaba acerca de incluir la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, acoso e intimidación, ¿verdad? Entonces nos quedamos desde el tema de carga de trabajo y horas de trabajo, que pues ya podríamos decir que como un resumen, las 3 jornadas, diurna, mixta y nocturna, ¿verdad? Con 48, 42 y 36 horas ordinarias y un máximo de 12 horas al día, ¿verdad? Y garantizar tener un día de descanso, ¿verdad? Que creo que eso es una parte bien importante. Eh, Adicional a eso, hablamos un poco acerca de victimización y acoso e intimidación. Hoy en día, ahí hemos tenido pues ese espacio para platicar un poco acerca de lo crítico que se ha vuelto el tema de acoso, ¿verdad? Porque hoy en día ha sido un tema que ha tomado mucho auge, ¿verdad? Quizás dentro de la cultura, digamos, de trabajo antes era un poquito más común, digamos, hacer algún tipo de broma vamos a decir así, como entre camaradas, entre compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, ¿verdad? Lo difícil hoy en día, podríamos decir, es que
eh, sobre todo con el tema de la victimización, ¿verdad? De género, ¿verdad? Que también está ahí muy, muy, muy presente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La verdad es que tenemos que crear una cultura donde el personal pues también evite sobrepasar, digamos, de alguna manera los límites de cómo nos tratamos unos a otros, ¿verdad? Ya, digamos, por ejemplo, un reporte o vamos a decir, una acusación de acoso, digamos, es tremendo hoy en día, ¿verdad? Eso es tremendo hoy en día, eh, porque le han puesto mucho, mucho peso, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, a pesar de que nosotros deberíamos de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Guatemala parece que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario en esos tipos de casos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que en general, ¿verdad? En la mayoría de los lados, digamos, si decimos que, vamos a decir que José Domingo acosó a una compañera de trabajo, ¿verdad? Esto solo es ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, imagínense todo lo que se encierra alrededor de eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo empieza ya a crear una situación que empieza a crear un entorno que no es sano, ¿verdad? Imagínense que a uno lo estén acusando de algo que uno no hizo, ¿verdad? Y está acusado, señalado, rechazado, aislado, o sea, todo eso pega fuertemente, digamos, dentro de lo que nosotros consideramos como tener un ambiente de trabajo que sea saludable, ¿verdad? Que permita, digamos, tener una paz mental, ¿verdad? Intimidación también, a veces quizás algunos podrían considerarlo cuando nosotros estamos obligando a la gente a hacer cosas que no quiere hacer, ¿sí? Eso también es parte de, o aprovecharme de la posición que tengo para obtener de alguna manera que la gente haga determinado trabajo, determinada decisión, ¿verdad? Y pues también el tema del liderazgo y la cultura de la organización, ¿verdad? Hace poco hablábamos que cuando llega un auditor, y creo que lo comentamos aquí, lo primero que hace es pedir el espacio para ir al sanitario, ¿verdad? Y desde ahí mira cómo está el sanitario, cómo está la higiene, la limpieza y si está todo rayado por ahí, las puertas, las paredes, porque eso muestra mucho de la cultura de la organización. Quizás dentro de las instalaciones se puede hacer ese maquillaje o make-up, ¿verdad? Para que el día de la visita todo esté en orden, pero hay algunas cosas, ¿verdad? Como el tema de los sanitarios, y justo en una reunión donde había muchos auditores de la FDA, comentaban precisamente que una de las rutinas es precisamente visitar los sanitarios, ¿verdad? Y es parte de, y recuerdo que comentaban, ponían el ejemplo de una auditoría de FDA aquí en Guatemala, donde estaban auditando el tema de inocuidad alimentaria, iban muy bien con la auditoría y ya en la parte final, dice que estaban ellos dentro de las instalaciones y ya en la parte final, cuando estaban ellos ya casi que haciendo el último check, se aparece el dueño de la compañía. El dueño llega al punto donde, digamos, está el prediluvio, está en la estación de lavado de manos, eh, tenía ahí para ponerse cofia. El señor no pasa por el prediluvio, no se lava las manos, llega hasta dentro de las instalaciones, digamos, dentro de la planta, sin cofia, y llega y pregunta, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Entonces, dice que el auditor les dijo, íbamos muy bien hasta que usted vino, ¿verdad? Porque si usted, que es la cabeza, no respeta estas cosas, entonces todo lo demás es un show. Entonces, muchas gracias, mucho gusto, no pasaron la auditoría y se retiraron. ¿Sí? Increíblemente. Y le preguntábamos, pero mire, incluso yo le hice esa pregunta, yo le decía, mire, pero cuando un auditor encuentra una no conformidad, porque esta sí ya sería una no conformidad, porque comparado, pues al final hay una regla, ¿verdad? Y ese es el hallado, pues de una vez se sabe que es una no conformidad, es un muestreo, ¿verdad? Entonces, no si todos los demás cumplían, el sistema funcionaba, pero esa persona era solo un punto aislado, le decía yo, ¿por qué tomar la decisión tan, digamos, Drástica. drástica, ¿verdad? Y él decía, lo que pasa es que la persona tiene una posición de liderazgo, o sea, es el dueño.
¿verdad? Si el dueño, digamos, no cumple las reglas, ¿verdad? El mensaje es que está dando él es que él está por encima de las reglas, ¿sí? Y como nosotros llegamos a poner nuestra firma de que ese lugar cumple, yo no sé qué otras cosas el dueño cree que puede hacer por simplemente ser el dueño del negocio. Entonces, pues él puede hacer lo que quiera en Guatemala, pero no va a poder producir para Estados Unidos hasta que no cambie su cultura. Sí, interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas el auditor, no nos podemos pelear con el auditor, ¿verdad? Entonces, eh, fue bien interesante. Ahí estábamos recibiendo un curso interesante sobre temas de inocuidad, patógenos y temas de alérgenos. Pero dentro de ese tema salió este ejemplo y es bien interesante porque eso es parte de la cultura, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa cultura, pues realmente eso va a ir permeando, ¿verdad? En todos los, ¿cómo se llama? Eso va a ir permeando en todos los colaboradores y en algún momento, pues tarde o temprano, tiende a salir a la luz, ¿verdad? Eh, ¿Qué Ingeniero, más? Adelante. yo tengo una pregunta. Hace poco también yo tuve una inspección, pero de parte de la aseguranza. Las auditorías de las aseguranzas creo que van enfocadas diferente punto a las auditorías de otro tipo de inspección. Ellos buscan un poco más qué aspectos la compañía tiene débil para poder luego señalarlas y tener una prima un poco más alta, dependiendo cómo está de débil la compañía. Ellos buscan quizás otros puntos distintos, me imagino, si tuviéramos una auditoría de otro tipo de inspección que busca Claro. otro fin. Sí, así es. De hecho, hablábamos un poco de que cuando hablábamos de qué es un hallazgo, ¿se acuerdan? Y qué es una no conformidad. Pues cuando te llegan a auditar, por ejemplo, en este caso, con el enfoque en temas de riesgo, en este caso, porque ellos están buscando ver cuánto riesgo tienes para, en función de lo que te están asegurando, ¿verdad? Entonces ellos normalmente te van a ir a auditar contra determinado marco legal. Entonces lo que uno puede consultarles es, miren, cuál es su marco de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la NFPA, digamos. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a ver el site en función de un riesgo de incendio, ¿sí? Entonces, el sitio debería decir, bueno, nosotros contamos con un sistema de contraincendio, ¿verdad? Y entonces ellos deberían de evaluar ese sistema contra un marco regulatorio, ¿verdad? Entonces se pueden ir contra la NFPA y ver que, por ejemplo, deberían de tener hidrantes cada cierta distancia, digamos, los sprinklers cada cierta distancia, el tema de extintores, la carga de extintores. Entonces ellos, eh, digamos, te van a auditar contra un marco, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo. En este caso, ellos adicional a ver el cumplimiento tienen una misión, vamos a decirlo así, lucrativa, ¿verdad? Porque el seguro les paga a los auditores para que vayan a encontrar todo aquello que no tomó en consideración el cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a aumentar la siniestralidad y obviamente, digamos, la prima, ¿verdad? La prima que al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Recuerdo que hace mucho tiempo cuando hubo han escuchado, bueno, aquí está Aseguradora General, ¿verdad? Pero el grupo Generali, que es italiano, ¿sí? Cuando hubo un terremoto en Italia, ellos casi que quiebran, ¿verdad? Porque ellos tenían asegurado mucha industria en Italia, ¿sí? Y les tocó entrar ahí a batear, ¿verdad? Y había muchos temas legales porque tenían que pues tratar de pagar lo menos posible, ¿verdad? Eso es lo que ellos buscan normalmente. Eh, y que de alguna manera, pues también para el lado nuestro, siempre es bueno estar asegurados, ¿verdad? Siempre es una parte. Pero sí, interesante, Jorge. Sí, eso es parte del foco también, ¿verdad? Sí, sí, solo como comentario final, uno de los puntos que mencionaron es de que nosotros tenemos que presentarle un reporte de los sprinkles cada 5 años. Entonces, pues eso sí es obligatorio y cada vez que el departamento de bomberos ya hace una inspección, pues hay que presentar el reporte.
Sin embargo, mencionaron que si teníamos una inspección anual, pues iba a tener un descuento de una u otra manera por tener ese reporte. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, sí, está bien, podemos hacerlo. Sin embargo, solo por hacer la inspección anual, pues nos cobran a nosotros $5,000 por el reporte. Y Ujú. cuando preguntamos cuánto era el descuento que nos iban a dar, creo que es como de $1,000. Entonces, no tiene sentido tenerlo. Mm. Entonces, eso es algo que pues aprendimos a decir, ok, entonces pues no es suficiente el descuento, entonces no tiene sentido. Sí, y de hecho, bueno, es que también habría que ver qué es lo que nosotros tenemos, vamos a decir, como que en resguardo, ¿verdad? Porque si yo ahí tengo en resguardo millones de dólares, digámoslo así, entonces $5,000 yo diría, mejor hago la inspección, porque si no lo que tengo es un sistema, vamos a decirlo así, como por requisito, ¿verdad? Pero si nos vamos al principio de por qué es que instalamos todos estos sistemas, es porque nosotros estamos tratando de tener un concepto preventivo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que, por ejemplo, el día que yo necesite que entren los sistemas, digamos, los sprinklers, espero que entren, pues, ¿verdad? Que no se queden ahí, que no se activaron, digámoslo así, ¿verdad? O Sí, que en algún momento, digamos, cuando entre con el tema del hidrante, me dé cuenta que la manguera ya no está en buenas, digamos, condiciones. Y, y entonces lo que tenía era algo para cumplir un requisito, más no para su fin principal, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que crear esa conciencia en la alta dirección o en los consejos de administración, en los dueños, de decirles, ojo, no lo veas solo por el hecho de que que estás pagando $5,000, sino que estás garantizando de que si llega a ocurrir un siniestro, ¿verdad? Tu estamos sistema listos. te va a cubrir, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que pasa es que mientras no me pasa, ¿verdad? No, digamos, yo, pues no voy a decir nada. El día que me pasa y me doy cuenta que tuve daños significativos y me pongo a pensar, ufale, me hubiera ahorrado estos por $5,000, digamos, al año, ¿verdad? puede Entonces, ser. quizás ahí es donde hay que encontrar el balance, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos que hacer esa labor de concientización sabiendo qué es lo que estoy resguardando, ¿verdad? Pero si lo que tengo adentro, pues tampoco es algo de lo que me pueda preocupar mucho y el costo de reemplazo es accesible, pues creo yo que ahí uno se relaja un poco, ¿verdad? Puede cambiar el asunto, ¿verdad? Em, ¿Qué otra parte importante está el tema de las rutinas, digamos, las actividades rutinarias y no rutinarias? Y las situaciones incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y condiciones físicas de trabajo, el diseño, investigación, desarrollo, pruebas, producción, montaje, prestación de servicios, mantenimiento, disposición final. Esto tiene que ver con aquellas cosas que tal vez no las hacemos todos los días, pero que de repente surge un proyecto, ¿verdad? O de repente vamos a hacer una prueba con materiales que quizás yo no los tenía mapeados, ¿verdad? Nosotros más adelante vamos a llegar a un tema de que tenemos que hacer un análisis de peligros, ¿verdad? Pero imagínense que yo normalmente manejo gas propano para todo lo que requiere, digamos, en algún momento nuestros sistemas de cocción, por ejemplo, y de repente decido que quiero pasar ya no con gas, sino que quiero pasar a otro tipo de combustible, ¿sí? No sé, un etanol o algo diferente, pues obviamente el análisis de riesgo que yo tengo está hecho para gas propano, ¿sí? Tendría que hacer un nuevo análisis de riesgo para considerar esa prueba que voy a hacer, por ejemplo, con un etanol, ¿verdad? Porque cambió mi esquema, ¿verdad? Por ejemplo, la gasolina y el propano, digamos, muchos dicen, bueno, cuando hablábamos del cambiarnos a de un sistema de combustión por gasolina a un sistema de combustión de propano, han visto que hay unos carros que los modifican, ¿verdad? Estuvo muy de moda ese tema. Eh, pues había muchas ventajas, aparte del costo, ¿verdad? Entre uno y otro pues también el riesgo, ¿verdad? De tener un tanque con gasolina y el riesgo de tener un tanque con propano,
es menor tener un tanque con propano, ¿verdad? Porque cuando entremos a ver las propiedades físicas de algunos componentes, es mucho más estable el propano que la gasolina, ¿sí? Entonces, pero nosotros estamos acostumbrados a la gasolina, ¿verdad? Entonces no nos cambiamos a propano y los que se cambiaron seguramente no fue por considerando el riesgo, fue considerando el costo, ¿verdad? Pero hay ocasiones en donde en nuestros sitios hacemos ciertas actividades donde nos está diciendo aquí la norma que nosotros tenemos que identificar esos peligros, así sean no rutinarios, ¿verdad? Porque los rutinarios creo que todos los vamos a tener mapeados, ¿verdad? El tema es los no rutinarios, que yo debería identificar también esos peligros, ¿sí? Entonces, adicional a eso, los factores humanos, si de repente estoy metiendo personal nuevo, practicantes, personas que quizás en algún momento no tienen mucho conocimiento del giro de negocio y que no conocen cómo se realiza el trabajo, ¿verdad? Causas, como situaciones de emergencia y el tema de personas, aquellas con acceso al lugar y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Cuando vemos el 229 de 2014, cuando surge, habla de que los terceros son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y aquí la ISO 45000 lo confirma, ¿verdad? Nosotros somos responsables de todos aquellos que tengan acceso a nuestro sitio. ¿Sí? Ahí ya, una vez entra una persona ahí, yo soy responsable de que esa persona pueda actuar en caso de emergencia, que esa persona conozca los peligros a los que se está exponiendo, ¿verdad? Y que conozca qué medidas debería de aplicar en caso de un riesgo, ¿verdad? Eh, aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización, y trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización, ¿verdad? Entonces, esto podría ser cuando yo tengo gente que va hacia otros sitios, ¿verdad? Que va a, no sé, que anda en ruta, ¿verdad? Entonces también es parte de mi responsabilidad, o sea que no es solo que yo reciba gente, sino que también si yo mando gente, debo de ser responsable por mis trabajadores. También el tema del diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos. Eh, aquí un ejemplo, recuerdo de que hace un tiempo leí un libro sobre el tema de diseño de plantas y hablaban de un ejemplo de una planta, donde iban a ubicar una planta farmacéutica en Argentina, ¿verdad? Y encontraron un lugar que, pues por condiciones de clima eran las apropiadas para el tipo de producto que ellos iban a hacer, ¿verdad? Entonces tenían el área, el espacio para poderla diseñar y empiezan a trabajar la planta, pero una de las cosas que no se consideró fueron los vecinos, ¿verdad? Tenían una granja avícola, ¿verdad? Ahí muy cerca de las instalaciones. Y entonces dice que todo el tipo de contaminación que generaba la granja agrícola empezó a darles problemas porque como en la parte farmacéutica se utiliza mucho filtración EPA, ¿sí? Entonces la filtración EPA empezó a colapsar, ¿verdad? Entonces el costo del cambio de filtros, ¿verdad? Por saturación era sumamente alto, que al final, después de un tiempo, tuvieron que cambiarse de ubicación, ¿va? Imagínense mover una planta por no haber considerado al vecino, ¿verdad? Entonces, son situaciones de las que nosotros debemos de considerar porque posiblemente el vecino, pues tal vez no sea un tema avícola, pero de repente esté no sé, manejando otro tipo de riesgos, ¿verdad? Teniendo tanques de almacenamiento a presión, o sea, ese tipo de situaciones donde yo sé que estoy dentro del rango de alcance en el caso en que el vecino tenga un siniestro, ¿sí? Entonces yo debería de conocer de mi vecino, ¿sí? Dónde tiene su caldera, ¿verdad? Cuáles son, digamos, sus puntos de almacenamiento digamos, líquidos inflamables, ¿verdad? De alguna manera yo debería de considerar esa parte, ¿verdad? Lo que está en mi entorno, la parte del diseño, eh, situaciones que ocurren, vamos a ver, no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, que pueden causar daños o deterioro, ¿sí?
cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión. Esto habla mucho acerca de lo que hoy está de moda como lo que son fusiones, ¿verdad? Está el tema de compra de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Un nuevo dueño, ¿verdad? Una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo estándar, ¿verdad? Digamos, nueva mentalidad al riesgo, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, hacíamos la pregunta de quiénes manejan moto, ¿verdad? Porque los que manejan moto quizás tienen un umbral de riesgo un poquito más amplio, ¿verdad? Son más tolerables a ciertos peligros, ¿verdad? Que se pueden encontrar cuando uno maneja moto. Y los que no se suben por nada del mundo a una moto es porque ellos tienen una tolerancia al riesgo menor, ¿verdad? Porque no se quieren exponer a eso, entonces tienen tolerancias diferentes. Entonces, cuando hay un proceso de adquisición, un proceso de una compra, lo que va a cambiar es cuál es la tolerancia al riesgo de la nueva administración, ¿sí? Y puede ser que si yo antes estaba acostumbrado, construyendo sobre el ejemplo de Jorge, a hacer inspecciones cada año, puede ser que la nueva dirección diga no, no lo hagan, ¿verdad? Nosotros lo hacemos cada 5 años, porque eso es lo que nos exigen, ¿verdad? Entonces, es un tema de la administración, ¿verdad? ¿Cómo se puede ir manejando, ¿verdad? Y cambios en el conocimiento de los peligros y la información acerca de ellos, ¿verdad? Eso también es importante. A veces surgen nueva información sobre algo de lo que yo estoy manejando y pues hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Em, Aquí ya entramos a parte importante de lo que queremos ver el día de hoy, ¿sí? Que es la evaluación de los peligros, de los riesgos para el sistema de salud en el trabajo y otros riesgos, ¿verdad? Y esto yo creo que aquí el curso, si nosotros, digamos, tenemos clara esta parte, podríamos decir que ya tenemos un cimiento fuerte de lo que es el tema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar los riesgos, ¿verdad? Para la salud y seguridad en el trabajo a partir de los peligros identificados, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos considerando, digamos, para yo obtener un riesgo debo de conocer los peligros, ¿verdad? Teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un peligro, ¿sí? Y en la medida en que yo haga, digamos, esa evaluación, voy a determinar un riesgo y ese riesgo voy a ver cómo lo estoy controlando, ¿sí? Identificar, evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión que puedan ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado y ahí menciona la parte del capítulo, y definir las metodologías y criterios para la evaluación de riesgo. Entonces, aquí está este ejemplo, ¿verdad? Nosotros vemos acá, ¿verdad? Nosotros le podríamos decir que esto es un peligro, ¿verdad? Esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Esto es un peligro, ¿sí? O sea, si yo tengo, vamos a decir así, digamos, imaginémonos que tengo un lugar identificado, digamos, ¿verdad? Y hay un tiburón ahí, ¿verdad? Yo diría es un lugar peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está digamos, un depredador, digámoslo así, ¿sí? Pero hasta el momento sigue siendo solo un peligro, ¿verdad? Porque ahí está el depredador. El problema es cuando yo interactúo con él, ¿sí? Que es lo que está aquí a la derecha. Aquí ya hay un buzo, ¿sí? Entonces, eh, el riesgo es cuando yo interactúo con el peligro, ¿sí? Esa es la definición. Eh, si, por ejemplo, yo tengo, no sé, vamos a decir, em, tengo instalaciones de 3, 4 niveles, ¿verdad? Y tengo que hacer una limpieza de vidrios, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, trabajar en esa altura, eso es un peligro, ¿verdad? Pero cuando yo ya interactúo y me pongo a hacer esa limpieza de los vidrios de los 3, 4 niveles, ahí yo ya estoy hablando de un riesgo, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería el riesgo, digamos, de este buzo a la par del tiburón? ¿Sí? Muerte, tal vez. Muerte, ¿verdad? Una fatalidad.
¿Y qué tipo de peligro consideraríamos acá? Si nosotros tuviéramos que clasificar este peligro, ¿qué peligro cómo definiríamos este peligro? Físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. ¿Cuál de esos sería? ¿Sí? Físico. Físico, ¿verdad? Porque obviamente me va a ocasionar un daño directo a la integridad, imagínense ser atacado, ¿verdad? O sea, al final me va a dar un peligro físico. Entonces, la diferencia entre peligro y riesgo, pues el peligro es la fuente o un elemento que puede lesionar a una persona, ¿sí? Por ejemplo, material caliente, carga suspendida, electricidad, gases, ¿verdad? Y el riesgo es la interacción del ser humano con esta fuente. Por ejemplo, si hay un material caliente, ¿qué me puede causar? Una quemadura, ¿sí? Entonces si tengo un peligro físico por material caliente, ¿sí? El riesgo es una quemadura por interactuar con eso, ¿sí? Una carga suspendida, pues un riesgo de choque, de caída, ¿sí? De corte, de intoxicación, atrapamiento, digamos, son los peligros que son los riesgos que nosotros podríamos definir, ¿verdad? Entonces, esto es un concepto bien claro, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es esa parte, ¿va? Peligro es todo, digamos, toda fuente o elemento que me pueda lesionar, ¿verdad? Y los riesgos son los que nosotros vamos a empezar a valorar, ¿sí? Entonces yo primero voy a identificar peligros, ¿verdad? Y luego voy a evaluar riesgos, ¿sí? Entonces lo primero que uno debería hacer es en nuestro lugar de trabajo identificar peligros, ¿sí? Identificar peligros, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, en esta máquina por el tipo de movimiento tengo un peligro, ¿verdad? Físico. ¿Por qué? Porque tengo máquinas en movimiento, ¿sí? Mecanismos en movimiento. ¿Sí? Tengo un espacio confinado, ¿verdad? Entonces ahí tengo un peligro, ¿verdad? Porque hay un espacio confinado, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes en ese sentido hagan un assessment o una evaluación de los peligros a los que ustedes están, digamos, o tienen dentro de sus lugares de trabajo. Y luego vamos a pasar a hacer la evaluación de riesgos. Entonces, aquí una parte importante es, y lo que hablábamos es que la percepción del riesgo, ¿verdad? Es la capacidad de identificar los peligros y analizar los riesgos, ¿sí? Y la percepción del riesgo puede ser un tanto diferente entre uno y otro. Entra mucho el tema del criterio, del conocimiento, de la experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del peligro que vemos acá, perdón que perdí, ahí está, material caliente, pues la percepción va a ser al tacto, ¿verdad? Entonces, yo tendría que ver aquí cómo yo voy a manejar ese riesgo, ¿sí? Aquí tengo un peligro, ¿sí? Al interactuar con él, o sea, si yo tengo que trabajar en material caliente, ¿sí? Yo voy a entrar a interactuar con él, en ese momento hay un riesgo. Y entonces lo que yo tengo que ver es qué medidas, ¿verdad? Voy a tomar de tal manera que yo no tenga, digamos, un accidente, incidente, cuasi accidente con ese material caliente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a utilizar? Para eso, pues me voy a basar en los conocimientos, ¿verdad? De lo que yo pueda tener para combatir eso, ¿verdad? Pero aquí entra también el tema de creencias personales y grupos de trabajo, porque también el grupo de trabajo, si nadie usa el casco, ¿sí? Y yo tengo esa presión social, yo tampoco me lo pongo, ¿sí? Si nadie, digamos, se pone guantes para manejar ciertas cosas, pues a veces yo también caigo en no ponérmelo. Si nadie lo usa, ¿para qué lo voy a usar yo? ¿Verdad? O como por ejemplo pasaba mucho con el tema de este riesgo biológico del COVID, ¿sí? ¿Se acuerdan que había mucha gente que decía que no creía en el COVID? ¿Sí? Que decía, "Ah, eso no existe", ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con la gente que pensaba que eso no existía? Usaba la mascarilla, solo si se lo estaban exigiendo para entrar a algún lado, de lo contrario no lo usaba, ¿sí?
De lo contrario, decía, yo no tengo por qué estar encerrado, ¿sí? No tengo que tener distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las creencias entran en ese punto también, ¿verdad? Y el tema de los conocimientos. Entonces nosotros vamos a dar un significado, ¿verdad? A esa interacción con el peligro, ¿verdad? En este caso sería quemadura, caída o explosión en función de esto, ¿verdad? Por ejemplo, una sirena de grúa, pues entra por el tema de la audición, pozo en el piso, gas, ¿verdad? Son los peligros que podemos interactuar y yo los voy a identificar pues con el tacto, la audición, el olfato, el gusto, ¿verdad? Pero mi percepción de riesgo va a ir en función de esto, de lo que yo conozca, de las creencias que yo tenga y de lo que haga cuando hablamos de grupo de trabajo, hablamos de cultura, ¿sí? Hablamos de cultura, hablamos de qué están acostumbrados a hacer en la empresa o cómo lo han hecho en la empresa y yo vengo y me moldeo a eso, ¿sí? Entonces, primero, antes de hacer un ejercicio, porque vamos a hacer un ejercicio hoy, dice 5 pasos en la percepción del riesgo, dice. Piense en la tarea, ¿verdad? Tenga un plan en mente. Identifique los peligros. Evalúe los riesgos. El mayor error es pensar que usted ya sabe, ¿sí? Y implemente controles. Haga el trabajo como si fuera la primera vez y haga el trabajo con seguridad. Entonces, esta es una forma de hacer la evaluación, ¿verdad? Piense en una tarea, identifique los peligros, evalúe los riesgos, vea el tema de los controles y haga el trabajo con seguridad. Entonces, ¿cómo debe funcionar esto? Yo debería de saber, por ejemplo, cuáles son las tareas que hace una posición, ¿sí? Entonces, yo normalmente voy a hacer las tareas por puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy vamos a decirlo así, si yo soy el electricista de turno, digámoslo así, ¿sí? Entonces, yo debo de saber cuáles son mis tareas, ¿verdad? Por ejemplo, una tarea puede ser hacer un tema de mantenimiento a algún motor, ¿verdad? Podría ser un tema de reparación eléctrica, electrónica de algún componente de alguna máquina, ajuste de sensores, ¿verdad? Ese tipo de tareas, pero yo debería saber todas las tareas que hace ese electricista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de las tareas que hace, ¿sí? Voy a analizar con qué peligros, ¿verdad? Interactúa, ¿sí? Entonces, por eso es que la matriz de riesgos, ¿verdad? Es amplia, porque yo tengo que evaluar cada tarea que hace cada miembro de mi organización, ¿sí? Entonces, imagínense, tengo que hacer la lista de todas las tareas que hace el electricista. Pensemos en que son 20, ¿sí? Entonces, esas 20 tengo que evaluar con qué peligros interactúa, ¿sí? Entonces, imagina, y eso es por tarea, ¿sí? Imagínense que él tenga que ver el tema de, no sé, hacer una reparación eléctrica en algún equipo, ¿verdad? Un equipo, vamos a pensar que es un horno, ¿sí? Un horno grande que está más o menos a, no sé, un horno de unos 3, 4 metros de altura, ¿verdad? Tiene que ir a revisar, no sé, las termocoplas, por ejemplo, o tiene que ir a ver el tema de resistencias, ir a ver un tema de sensores. eh, entonces, esa es una tarea, ¿verdad? Hacer una revisión de un componente. Entonces, ahí está, ¿con qué peligros interactuaría? Pues superficie caliente, ¿sí? Trabajo en altura, ¿sí? Entonces, solo esa tarea, yo ya tengo 2 peligros ahí identificados y al interactuar van a generar un riesgo, ¿sí? Entonces, me tocaría evaluar cómo estoy controlando ese riesgo, ¿sí? En este caso, es que él utiliza guantes resistentes, digamos, para quemaduras, ¿sí? Y tiene un arnés y hay un punto de anclaje con una línea de vida, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, eh, podríamos decir que ya controlamos el riesgo, ¿sí? Pero eso es parte de la mentalidad que tenemos que llevar cuando hacemos un proceso de, eh, de evaluación. Entonces, para evaluar los riesgos tenemos que clasificar las actividades, identificar los peligros, determinar el riesgo, decidir la aceptabilidad del riesgo
preparar un plan de control de riesgos y revisar la adecuación del plan de acción. Entonces, dicho esto, voy a abrir por aquí el aula virtual y les voy a subir un documento. No recuerdo si lo había dejado subido en la clase anterior, pero déjenme ver acá. Vamos a ver. No, todavía no está acá. Ahorita les subo el documento que ya lo tenía por aquí preparado. Lo vamos a poner como una tarea. Y les voy a poner aquí, les voy a poner vamos a hacer primero esta identificación de peligros. ¿Sí? Si me hacen favor de verificar ahí en el aula virtual si les aparece tarea ahí, ejercicio 1, identificación de peligros. Sí. Me dicen si les aparece ahí en el aula virtual. Dice ejercicio de identificación de peligros. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Es este archivo que les estoy proyectando en este momento, ¿verdad? Básicamente, para los siguientes procesos de la empresa, identifique las principales actividades y enumere los peligros a los que la persona está expuesta, ¿verdad? Completando la siguiente información, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es listar las actividades, ¿verdad? Lo que voy a hacer es ponerlos en una sala, ¿verdad? Ahí en grupos, y que ustedes agarren, digamos, un ejemplo de alguna de la empresa, de alguno de los integrantes, y pongan las actividades. Aquí dice proceso de mantenimiento eléctrico y mecánico de máquinas de empaque, tareas a cargo del técnico de mantenimiento. Entonces ustedes pueden listar las tareas, ¿verdad? O actividades que hace ese técnico de mantenimiento, ¿verdad? En función de las tareas que ustedes mencionan acá, van a identificar los peligros a los que esa persona está expuesto, ¿sí? Entonces, y luego vamos a hacer lo mismo, pero para las tareas operativas del tesorero general de la empresa, ¿sí? Que esto sería una tarea, vamos a decirlo, administrativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tareas, digamos, realiza esta persona? Y también identificaríamos a qué peligros está expuesta esta persona, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros que podemos nosotros observar? Pues aquí están una clasificación de peligros desde el punto del lado físico, ¿verdad? Mecánico, ¿verdad? Resbalones, caídas, caídas de herramienta, caídas de personas desde altura, atrapamientos. Aquí está un conjunto de definiciones. Eléctrico, ¿verdad? Contacto eléctrico directo, contacto eléctrico indirecto, electricidad estática, fuego y explosión, sustancias químicas, físicos como ruidos, iluminación, carga térmica, radiaciones, vibraciones, biológicos como virus, hongos, bacterias, ergonómicos, carga o postura, ¿verdad?
peligro asociado a levantar y manejar objetos manualmente, barandas de escaleras, diseño de puestos de trabajo, psicosociales como repetitividad, monotonía, horas extras, atención al público, estrés a nivel individual, estrés a nivel organizacional, factores de las condiciones de trabajo, caídas de rayos, inundaciones, terremotos y otros, ¿verdad? Como quemaduras por contacto, altas temperaturas, salpicaduras, sustancias que podríamos en algún momento definir como otros muy particulares. Entonces, la tarea es esa, ¿verdad? Hacer la lista de las actividades, ¿verdad? De estos dos puestos y luego, por actividad, decidir a qué peligros está expuesto la persona. ¿Estamos? ¿Está clara la actividad que vamos a hacer? ¿Sí? Listo, entonces vamos a... Ingeniero, Vamos solo a dijiste dos puestos, o sea, mecánico y eléctrico, o es trabajo mecánico eléctrico. si quieren, pónganlo mecánico eléctrico, ¿verdad? La verdad es que para efectos del ejercicio podría ser mecánico eléctrico para que listen ahí. Y hagamos, si quieren, unas de 5 y de 5 a 6 actividades del tesorero de la empresa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si aquí hacemos el tema de los break rooms. Vamos a hacer 5 grupos, los voy a asignar automáticamente y si gustan vamos a dar 30 minutos. Entonces regresamos a las 8:30, ¿les parece? Para el ejercicio. Y cuando lo tengan, pues ya lo pueden ir subiendo ahí. Se lo comparten, porque como va a ser en grupo, se lo comparten y lo suben de manera individual. Entonces, estamos. Ahí ya les tiene que haber... les tiene que haber caído ya la invitación para que se puedan unir a las salas. Jorge, no sé si me escuchas. Marvin.
Recording stopped. Hola Elmer, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Inge. Sí, fíjese que ya estaba en un grupo, pero tuve problemas aquí con la conexión y me Ah, salí. ¿qué grupo estabas, Elmer? Yo que te acabo de poner ahorita en el 5, pero no sé si en ese estabas.
Hola Andrés, ¿me escuchas? Hola Inge, buenos días. ¿Estabas en alguna sala o te acabas de conectar? Está en una sala, pero se me apagó mi teléfono. Entonces, Bueno, ahorita me conecto por acá. es la sala 5, me imagino. Eso estaba viendo que es la primera vez que me conecto en este dispositivo. Pero digamos, estabas con Héctor, con Jonathan, con Ricardo. Sí, es correcto. Entonces ahorita te voy a asignar aquí. Ahí te debería de caer para que te puedas unir con ellos. Y les dices que Gracias. en 5 minutos ya los regreso para acá. Gracias.